Cuando son las 3:35 de la tarde, estamos totalmente en vivo para BPI TV. Quien les habla, Héctor Luis Caldera, y desde la ciudad de Caracas estamos acá para llevarles una entrevista que tenemos con el profesor Trino Márquez, que se encuentra a mi lado, como indicamos, el profesor Trino Márquez. Él es el sociólogo y bueno, y especialista también en todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy, sobre todo este entorno social que ha ocasionado y esta conmoción que ha ocasionado en la sociedad venezolana el caso de Óscar Pérez, también el manejo informativo que ha dado el gobierno y cómo lo ha percibido toda la población, tanto nacional como internacionalmente. Profesor, ¿qué nos puede comentar acerca de este caso que la misma Asamblea Nacional lo ha calificado como la masacre del Junquito? Sí, bueno, estamos efectivamente frente a una masacre, un asesinato que se produjo contra estos venezolanos que decidieron insurgir contra el gobierno nacional, tal como lo hizo, por cierto, Hugo Chávez y los conjurados del 4 de febrero. En aquella oportunidad la democracia fue benevolente con esos insurrectos. Sin embargo, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro actuó no solamente con fuerza, sino con una brutalidad que desconcertó tanto a la opinión pública nacional como a la opinión pública internacional. Hoy, el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra mucho más aislado y mucho más desprestigiado que hace 4 días. El manejo informativo al comienzo fue muy confuso. Se arrogaron la acción o la planificación o la decisión de actuar con fuerza contra Óscar Pérez, se la arrogaron tanto Diosdado Cabello como Freddy Bernal. Posteriormente, Nicolás Maduro puso las cosas en su sitio y dijo que la responsabilidad de esa acción, de ese operativo, recaía en él y que no había ninguna otra persona sobre la cual recayera la responsabilidad. Desde el punto de vista estrictamente de la información, el gobierno ha actuado como si no existieran las redes, como si no existiera la internet y como si no existieran los teléfonos independientes, los teléfonos inteligentes. Por primera vez en el país se ve que una víctima como Óscar Pérez va narrando progresivamente qué era lo que estaba ocurriendo en esa casa situada en el Junquito. Venezuela y el mundo entero pudo darse cuenta de que estaba aislado, de que estaba rodeado y de que el gobierno se encontraba en una posición intransigente frente al deseo del grupo dirigido por Óscar Pérez de negociar. En repetidas oportunidades él insistió en que quería dialogar con el gobierno para negociar su entrega, porque allí en ese recinto había mujeres y había civiles y que él no quería comprometer la vida de estas personas. Sin embargo, el gobierno de manera tosuda, de manera arrogante, se negó a dialogar y lo que hizo fue imponer por la fuerza esa situación que todo el mundo ya sabe lo que ocurrió allí. Bueno, esto ha significado desde mi punto de vista un error catastrófico para el gobierno, porque no hay manera de que la población entienda este comportamiento desmedido, desmesurado del gobierno contra este grupo ciertamente insurgente, pero había que dialogar con él, había que respetar la Constitución, había que respetar el derecho a la vida, había que darle la oportunidad a esos venezolanos de que acudieran a un tribunal independiente y que tuvieran un defensor independiente. Estos son derechos consagrados en la Constitución, una Constitución que, por cierto, ellos mismos fueron quienes la redactaron en sus términos fundamentales y la aprobaron. Lo que más me desconcierta a mí es el silencio cómplice de una persona como Tarek William Saab, que se ufana de ser uno de los redactores del capítulo dedicado a los derechos humanos, ciertamente extenso y profundo en la Constitución del año 99. Sin embargo, el fiscal general de la República ha guardado un silencio vergonzante frente a las órdenes que dictó Nicolás Maduro. Y esa ha sido la postura también del defensor del pueblo, que de manera inexplicable se han quedado callados frente a esa masacre que se cometió. El país está consternado frente a este hecho
y bueno, esto va a tener un costo político muy alto para el gobierno. ¿Cómo no? Bueno, parte de ese costo político que usted está indicando, pues empezar a verse ya. Estamos viendo que tanto el día de hoy como el día de mañana tenían que empezar otra vez estas negociaciones que se están dando en República Dominicana, y vimos un comunicado en horas de la mañana de este jueves que emitió la Mesa de Unidad Democrática, donde está indicando que no va a ir, y dentro de las razones también es por el manejo, donde, bueno, los involucra prácticamente, llamándolos delatores, y también dice que esto perjudica lo que son estas diálogos y negociaciones. Veíamos los cancilleres ahorita tratando de dar otro tipo de fecha, pero ¿cómo usted ve este diálogo que se está interrumpiendo también por este caso, el impacto que ha tenido el caso, y bueno, también las condiciones también de estas negociaciones que se han dado, su evaluación también de este tema, si nos puede, si es tan amable? Sí, bueno, la actitud del ministro Néstor Reverol es de un cinismo desconcertante. Es inconcebible que en pleno periodo de negociaciones entre la oposición democrática y el gobierno, este ministro de una manera irresponsable haya acusado de delatores a la delegación venezolana que asiste a República Dominicana, y esto por supuesto que era inaceptable. Había que plantear una queja, una protesta contundente frente a este comportamiento absolutamente atrabiliario del ministro Reverol. Pero por otra parte está el hecho de que la actitud, la hazaña con la que actuó el gobierno, especialmente el presidente de la República, ha alertado a la comunidad internacional. Los cancilleres de México, especialmente de México y también de Chile, han dicho, bueno, pero si en medio de estas negociaciones el gobierno procede de una manera tan violenta, quebrantando el Estado de Derecho, violando el derecho fundamental de toda constitución y de todo pacto social, que es el derecho a la vida, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de negociación y qué tipo de acuerdo? ¿Cómo se puede confiar en un gobierno que comete este tipo de atropellos contra un grupo de venezolanos que estaba aislado? Ciertamente estaba armado, como todo el país lo sabe, pero estaba aislado y estaba rodeado. Entonces, esto ha desconcertado también a los gobiernos de México y de Chile. Por eso es que hoy está seriamente comprometida la negociación de República Dominicana. Cosa que a mí me parece malísima para el país, para la paz, para el porvenir. Porque si algo necesita Venezuela es que los conflictos nacionales se resuelvan. Y la única manera de resolver los problemas económicos y sociales, de detener la hiperinflación, de resolver, aunque sea parcialmente, el gravísimo problema de la escasez y el desabastecimiento, es que haya acuerdos políticos. Si no hay acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición, avalados por la población, no se van a resolver ninguno de estos gravísimos problemas. Al contrario, van a seguir acentuándose. Así es que yo deploro que el diálogo se interrumpa, y que se interrumpa por la exclusiva responsabilidad de un gobierno que no le interesa para nada la vida de los venezolanos, que ve cómo la calidad de vida de los venezolanos se va por un despeñadero, se deteriora cada vez más, cómo salen en estampida los jóvenes del país especialmente, y sin embargo no hacen ningún cambio fundamental en las políticas económicas y sociales que instrumentan. Bueno, estamos viendo también al presidente Nicolás Maduro. Vamos a también evaluar estos 3 días, pues también todo está pasando paralelamente. Pareciera también que todo está siendo un poco bombardeado, como han indicado también otras personas, otros analistas, debido a que vemos al presidente Nicolás Maduro lanzando unos programas sociales el lunes en su memoria y cuenta, orientados a la mujer, con una bonificación que se va a otorgar a las mujeres embarazadas. También estamos viendo a los estudiantes universitarios una bonificación. El día de ayer veíamos al presidente Nicolás Maduro también hablándole a los educadores y algunos titulares de medios de comunicación que bueno, que pareciera que también narraran que van a recibir este tipo de incremento los educadores, que en su mayoría también han salido de la educación por el problema social que existe. Y vemos anuncios económicos por parte del vicepresidente de la República pidiendo que los precios vuelvan a los mismos precios que estaban en el mes de diciembre. Todo este entorno también, ¿cómo lo evalúa cuando está indicando que las políticas públicas no están atendiendo a la población, profesor? Bueno, en primer lugar hay que decir que el presidente se lanzó en campaña electoral. Ya ha habido algunos mensajeros que han señalado que el candidato del PCV es el señor Nicolás Maduro. Entonces hay que entender este conjunto de decisiones que ha adoptado de manera unilateral y aparentemente inconsulta como parte de la campaña de lanzamiento
a las elecciones presidenciales que tiene que realizarse en el año 2018. Segundo lugar, hay que decir que el presidente de la República está manejando los recursos nacionales como si fueran de él propio, como si salieran de su propio bolsillo, y resulta que no hay ningún mecanismo de control sobre el gasto del Ejecutivo y especialmente de la Presidencia de la República. Estos gastos y estas misiones y todos estos proyectos que propone Nicolás Maduro deberían ser examinados por alguna instancia, y la principal instancia es la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro está tomando todas esas decisiones sin pasar por el control de la Asamblea Nacional. En tercer lugar, diría lo siguiente: ese conjunto de transferencias, de subsidios que le está dando Nicolás Maduro a la población más necesitada, es un dinero que no sirve. Esos son dineros de monopolio. Esos 700.000 bolívares que les está entregando o que les va a entregar a las jóvenes que salgan embarazadas y a las mujeres en general que salgan embarazadas, no le van a servir dentro de poco ni para comprarse un café grande. Entonces, lo que está haciendo es demagogia, populismo del más obsceno, del que hemos visto en América Latina desde hace más de 80 años. Y aquí, en Venezuela, ese populismo, ese clientelismo, esa forma de sometimiento obscena que aplica Nicolás Maduro ha adquirido rasgos realmente obscenos. Y hay que agregar que para que la gente obtenga esos beneficios, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, tiene que tener el carnet de la patria, que es un mecanismo de envilecimiento y de humillación de la población. El presidente Nicolás Maduro pretende convertir el carnet de la patria en una especie de cédula de identidad, y esto es inconstitucional. El único documento de identificación constitucional y legal que tienen que tener los venezolanos es la cédula de identidad. Sin embargo, él quiere sustituir la cédula de identidad por el carnet de la patria para manipular y para someter. Entonces, este conjunto de medidas que tú señalabas, Héctor, hay que entenderlas como parte de esa política demagógica, clientelar, abusiva, que instrumenta el presidente de la República con el único objeto de mantener una amplia clientela, de empobrecer y de humillar a la población. ¿La población qué va a hacer? ¿Se puede negar o se va a negar? ¿Se va a resistir a recibir esos beneficios? Por supuesto que no, porque la gente necesita ese dinero, pero ese es un dinero que no le resuelve los problemas de fondo a la población. Aquí los problemas de fondo hay que resolverlos con inversión y con empleo de calidad. Y eso es precisamente lo que está destruyendo de manera continua y sistemática el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos viendo también, profesor, ataques a los medios de comunicación. Vimos como, bueno, el caso hace poco también que ha manejado, ha ocasionado también gran conmoción en la opinión pública, como el de Alba Cecilia Mujica, de Galán Globovisión, un canal nacional también venezolano, y también, bueno, varias aplicaciones de la ley del odio, ya van 7 personas detenidas, acusaciones también a la iglesia, algunos párrafos por decir, bueno, su discurso, quizás por opinar dentro de sus mismas convocatorias religiosas. ¿Su opinión también hacia al respecto sobre este tema? Bueno, es insólito que el presidente de la República, que ordenó aniquilar, ajusticiar a Oscar Pérez y el grupo que lo acompañaba, hoy pretenda enjuiciar al obispo de Barquisimeto y al de San Felipe, que lo que hicieron fue decir la verdad, hablar sobre la situación calamitosa que vive el país y sobre la ruina en la que las políticas económicas y sociales de Nicolás Maduro han conducido a la nación venezolana. Con relación a Alba Cecilia Mujica, Alba Cecilia es una excelente periodista, es una periodista brillante y comprometida, y que dijo el día martes unas verdades en 46 segundos, que fue lo que habló. Dijo que ella estaba en desacuerdo con esas políticas, que el país lo que necesitaba era paz y reconciliación, y que ella hacía votos porque no se repitieran crímenes como esa. Esa es una verdad que han repetido los medios de comunicación nacionales y los medios de comunicación internacional. Sin embargo, se ve que Globovisión está presionada por un gobierno autoritario, de corte procubano, que no acepta la libertad de información, que no acepta la libertad de opinión, que no acepta la libertad de pensamiento. Yo le agregaría, Héctor,
para complementar esa pregunta, el comportamiento que tuvieron los aparatos de seguridad, no solamente el día que ajusticiaron a Oscar Pérez, sino el día que enterraron a este joven Heikel Vázquez. Es inconcebible que frente a un miembro de un grupo paramilitar, el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado haya sido ese. Le rindieron homenaje, le hicieron escolta al féretro, dispararon al aire y lo trataron como si fuera un miembro activo de un cuerpo del Estado. Eso va contra toda noción del Estado de Derecho y contra toda noción de lo que es la legitimidad en el uso de la violencia y el uso de las armas. El uso de las armas corresponde exclusivamente a los cuerpos de seguridad del Estado y especialmente a las Fuerzas Armadas. Es inconcebible e inaceptable que este grupo de paramilitares llamado Tres Raíces haya hecho uso de las armas para enfrentar al grupo de Oscar Pérez y que lamentablemente de esa muerte de ese joven luego haya sido acompañada por la propia policía. Bueno, estamos frente a un país donde se violan los derechos humanos, donde el presidente de la República ordena acribillar a un grupo de venezolanos que estaban rodeados y sin embargo también se pretende enjuiciar a unos sacerdotes y se despide a una periodista tan competente como Elba Cecilia Mujica. Profesor, ya para terminar, nos gustaría también que nos diera unas recomendaciones o también quizás hablar a la población venezolana, a la sociedad venezolana en general, un mensaje que quisiera dar a la población y también algunas recomendaciones que quisiera indicar en estos momentos de crisis donde parece que es tan difícil quizás manejar información veraz, está quizás siendo bastante golpeada en varias partes de la sociedad. Sí, bueno, en primer lugar, el sentimiento nacional ha sido seriamente lesionado. El venezolano ha sido maltratado, humillado, ha sido sometido a unas colas interminables, se le exige ahora portar el carnet de la patria, se le somete a los CLAP, se les entrega prebendas de todo tipo con el fin de mantenerlos sometidos a una ideología que conduce a la ruina como es la ideología del socialismo del siglo XXI. Frente a este comportamiento obsceno, inmoral de parte del gobierno, yo creo que hay que apelar a la fibra que tenemos los venezolanos. Los venezolanos no estamos acostumbrados a vender nuestra dignidad, a vender nuestra conciencia. Estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a trabajar y ese es un valor que hoy hay que levantar. Estamos acostumbrados a la solidaridad, al comportamiento ciudadano y creo que este es el momento de reivindicar esos valores. Eso por el lado de los ciudadanos, pero por el lado de la dirigencia opositora, el llamado tiene que ser que esta situación solo puede enfrentarse si hay una élite opositora unida, si le presenta al país una opción, un programa de cambios creíble y realizable, y si presenta una forma, una estructura organizativa a la cual los venezolanos podamos sumarnos para entre la dirigencia y la población, tratar de promover los cambios democráticos y constitucionales que hay que realizar. Finalmente, yo creo que al gobierno hay que hacerle un llamado. El gobierno maneja los recursos de la patria como si fueran de los propios dirigentes del PSUV y especialmente como si fueran de Nicolás Maduro. Esos recursos pertenecen a toda la nación y están allí para promover la equidad, el desarrollo, el bienestar, el desarrollo sustentable y ninguna de estas cosas se está realizando porque lo que hay es un plan de eternización en el poder independientemente de cuáles sean las metas que se alcance y cuál sea la eficacia que se logre en la gestión pública. Bueno, el gobierno tiene que rectificar y por el bien del país, por el bien especialmente de los más jóvenes y de los más pobres, tiene que sentarse con la oposición para buscarle una salida. Y esa salida es definir un cronograma electoral, fijar unas condiciones mínimas de transparencia y equidad para que los venezolanos podamos concurrir a las elecciones de este año en las condiciones en que tiene que concurrir una sociedad democrática. Es decir, con un CNE equilibrado y con las condiciones mínimas que garanticen que la voluntad popular va a ser defendida.
Bueno, muchísimas gracias, profesor, de verdad. Era el profesor Trino Márquez, sociólogo, quien, bueno, nos compartió parte de recomendaciones y un análisis del entorno de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Para ampliar toda esta información también puede compartirla a través de nuestro canal de YouTube, BPI TV. Nuestro canal de YouTube de BPI TV, que les habló Héctor Luis Caldera.